Buenas noches, mi nombre es Araí Caraballo, estudiante de la carrera de Contaduría Pública en la Universidad Bicentenaria de Aragua, y en la noche del día de hoy estaré realizando la actividad correspondiente a la sumativa número 4 de la materia de servicio comunitario con la profesora Aura León, la cual es una exposición de mi acerca de mi proyecto de servicio comunitario, el cual tiene como título Manual de Procedimientos de Control Contable para las conciliaciones bancarias de los condominios como herramienta de transparencia financiera dirigida a las comunidades administradas por Solutos FAN C.A, o sea, Campaña Anónima, en la Rosaleda Sur, San Antonio de los Altos, Estado Miranda. El contenido programático para esta evaluación es la siguiente. Yo voy a estar hablando acerca de la descripción de la comunidad, los problemas a resolver y justificación, los propósitos y recursos, el equipo de trabajo, las metas, los mecanismos de seguimiento, los responsables, las actividades realizadas, la fecha de inicio y culminación, las reflexiones y recomendaciones, y por último los anexos de las fotos vivenciales con su respectiva descripción. Dicho esto, iniciamos. Bueno, descripción de la comunidad. El proyecto que yo realicé, que es un manual, yo lo, lo hice en la empresa que tiene nombre eh, Solutions Pan, compañía anónima, la cual tiene una misión de gestionar excelentemente el control de los bienes comunes de los condominios que están bajo su cargo, con una visión de consolidar un legado imborrable y en algún punto expandirse nacional e internacionalmente. El área de trabajo en el cual yo estuve elaborando mi manual fue la de administración y control contable. Los responsables a cargos de esta empresa son los siguientes. Primero está la señora Tania Macía, que es la presidenta, y luego tenemos el señor Lucas Zambrano, que es el vicepresidente. La dirección de esta empresa es la siguiente. Esta está situada en la urbanización La Rosalía Sur, edificio Urica, piso 1, San Antonio de los Altos, Estado Miranda. El teléfono por el cual puede contactarlo es por el 0426-511-9971. Y el correo por el cual puede contactar esta empresa es solutionpanca@gmail.com, todo en minúsculas. Ahora pasemos al problema y la justificación. Bueno, hablando del problema, durante todo el tiempo que estuve en esta empresa y viéndolo desde una perspectiva en la cual yo podría ayudar a la comunidad, me di cuenta de que esta empresa, este, siendo bastante buena en sus procedimientos contables, tenía una ausencia de guías de procedimiento escritos para concientizar a los clientes. Este problema generaba nudos críticos que básicamente era la desinformación que se manifestaba a través de la morosidad, los reportes incompletos, erróneos o inexistentes. Y usted me dirá, ¿por qué? Bueno, porque resulta ser que para realizar una consideración bancaria se necesitan ciertos datos para que uno pueda elaborarla. ¿Por qué? Porque la conciliación bancaria es un registro que se elabora con el estado de cuenta del edificio y en la cual le voy a explicar así.
Usted para hacer la conciliación bancaria, esto es para poder explicar un poco mejor el punto. Usted para hacer la conciliación bancaria tiene que abrir la cuenta de, o sea, la cuenta del banco del edificio y descargar el estado de cuenta. Luego de eso que lo descarga, lo coloca en una, lo copia y lo pega en un Excel. Adicional a eso, le incluye una, una nueva celda que va a tener como nombre observaciones. Entonces, ¿qué se realiza en la conciliación bancaria? Lo que se hace en esa conciliación es básicamente justificar cada egreso e ingreso. Los egresos es todo aquello que la administradora paga para el funcionamiento del edificio, mientras que los ingresos es todo lo que abonan, o sea, pagan los propietarios o copropietarios para seguir manteniendo el funcionamiento del edificio. Entonces, ¿qué sucede? Esta empresa, al no contar con guías de procedimientos escritos, muchas personas caen en la morosidad y caen en reportes erróneos, insuficientes o inexistentes. ¿Por qué? Porque ellos no conocen el detrás de todo eso. Ellos no conocen cómo es el proceso y no entienden el por qué. Porque no leen, porque no se instruyen y porque también la empresa no hace ese movimiento, ese paso de concientizar a las personas de por qué deben realizar las cosas. Entonces, en la conciliación bancaria, como ya mencioné, todo debe estar justificado. Y justamente este, en la parte de los ingresos se justifica cada ingreso, o sea, cada pago que cae en la cuenta que viene de los propietarios o de los copropietarios y que se hace en esta pestaña que dijimos que se le incluía como observaciones. Bueno, se coloca el piso y el número del piso y el apartamento, pues, por ejemplo, 14 de, y se le coloca mes de enero, pon, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pasa? Como esta empresa no tiene para explicarle eso, entonces hay mucha desinformación. Las personas no conocen, como ya lo dije, el porqué de las cosas. Y eso hace que ellos caigan en lo que ya mencioné. Y eso hace que, o sea, entre la morosidad y los reportes incompletos, inexistentes o erróneos, hace que la empresa se retrase al hacer la conciliación bancaria. Y la conciliación bancaria es un proceso necesario no solo para justificar, sino que de ahí, de ese paso, es que salen los recibos de condominio. Entonces, imagínense, las personas al no ser conscientes de que tienen que hacerlo pagar y reportar de una vez y adecuadamente colocando este el piso, el apartamento, colocando su nombre y apellido, su número de cédula, el soporte que se vea bien, que sea legible. Ellos suelen incurrir en muchos errores y a los cuales eso atrasa el proceso de conciliación bancaria y los recibos de condominio. Ese es el problema. Al ellos no tener, o sea, a la empresa al no tener una guía de procedimiento para concientizar de, mira, así es como debes hacer tus pagos, mira, así es como debes reportar, entonces se incurre mucho a eso, porque cuando uno está haciendo la conciliación, uno revisa todo, uno revisa el número de referencia, uno este, revisa el monto, revisa la fecha, revisa de qué banco lo realizó. Y debo decir algo, hay uno de los bancos que es difícil, porque no te sale el número de referencia al momento de tu descargarlo y se vuelve más complicado si la persona no es específica con sus datos.
Entonces, todo esto es por eso. Esa ausencia de guías de procedimiento genera morosidad, o sea, genera reportes inconclusos, insuficientes, erróneos o inexistentes. Y al mismo tiempo eso genera para la empresa un retraso para elaborar la conciliación bancaria y realizar los recibos de condominio. Y es por eso que a todos le afecta. Y, y bueno, ese es el problema en sí. ¿Y por qué se justifica? Bueno, porque yo con este manual que elaboré, bueno, de hecho yo hice dos, pero este que es el principal, se busca este, ayudar a la comunidad a este, cultivar una cultura informativa. Entonces, en este manual se busca, o sea, con la elaboración para atacar esta problemática, se busca primero visibilizar el esfuerzo contable, o sea, mostrar el trabajo minucioso que realiza la administradora. Luego, como segundo punto, educar al vecino sobre cómo pagar y reportar correctamente sus mensualidades. Y tercero, advertir sobre las consecuencias reales de la falta de pago o reporte. Entonces, esa es la justificación. Se busca cubrir esas tres cosas. Decir, oye, mira, este es el proceso que realiza la administradora. Esto es lo que usted como propietario o copropietario que paga debe realizar en su pago y reporte. Y esto es lo que surge si usted decide entrar en morosidad o reportes inconclusos, inexistentes o erróneos. Ok, vamos a hablar acerca del propósito y recursos. Bueno, el propósito general de mi manual, bueno, de mi proyecto más bien, es diseñar un manual de procedimiento de control contable para la conciliación bancaria basado en la transparencia financiera para fomentar la cultura informativa del propietario en cuanto a su proceso de pago y reporte, garantizando así la operatividad de los servicios esenciales de la comunidad. Los, como propósitos específicos, yo tengo cuatro, que es diagnosticar el proceso de conciliación bancaria actual para detectar los nudos críticos que impiden la validación oportuna de los fondos, diseñar los procedimientos técnicos administrativos que establezcan la metodología correcta para el pago y reporte efectivo, identificar las consecuencias operativas y financieras que generan la morosidad y entregar reportes tardíos, incompletos, inexistentes, y elaborar e instruir el manual de procedimientos mediante jornadas comunitarias explicando el funcionamiento de la conciliación para asegurar que el registro sea correcto de cada aporte. El equipo de trabajo que yo tuve al momento de hacer de todo mi proceso, pues de aprender a hacer las conciliaciones bancarias, aprender cuál es el proceso de facturación y otras cosas, más el manual, las indicaciones de cómo querían el manual, cómo se podía ajustar el manual a la comunidad. Yo lo hice único y exclusivamente con la señora Tania Macías. Ese fue mi único equipo de trabajo. Ahora bien, las metas. Ok, las metas que yo tengo, bueno, que tenía para este proyecto era cumplir con las 120 horas de servicio comunitario, que sí lo logré. Entregar el manual de procedimientos, también lo logré. Y lograr que los propietarios del edificio
hicieran el proceso de consignaciones bancarias y los pasos técnicos que ellos tienen que realizar en el pago y reporte, este, inclusive en la consulta de dudas, para ayudarlos a que concienticen en su labor como, como agentes importantes, pues. Ahora bien, los mecanismos de seguimiento que yo apliqué para mi proyecto fueron los siguientes. Primero, el control de asistencia diaria. Segundo, un portafolio de evidencias multimedia, que si audio, fotos y así sucesivamente. Y tercero, la validación técnica, pero verbal. Es como que yo hacía una parte de mi manual y yo lo mostraba y a mí me lo validaban. Y así iba o iba corrigiendo. En este caso, ¿quiénes los responsables? O sea, ¿quiénes son? Bueno, específicamente yo soy la responsable de realizar el manual, pero junto con la presidenta Tania Macías. Y las actividades que se estuvieron realizando fueron las siguientes, son varias. Son como pocas, pero varias al mismo tiempo. Primero tenemos familiarización con clasificación cronológica de facturación por edificio, organización de soportes de egreso. Eso era cuando pagué. Sí, cuando yo tenía que agarrar las facturas que se generaban por los egresos, por ejemplo, que pagaron, ponte, compraron bolsa de basura, entonces yo agarraba las facturas y la metía en la, primero, no, en este caso, primero la organizaba por edificio. Por ejemplo, no, este es del meta y la ponían en meta y así sucesivamente con las demás facturas. Eso era lo que se hacía ahí. Como segundo punto, familiarización con archivos de facturación por edificio, manejo de documentos físicos y digitales. Bueno, en este caso lo que yo hacía era, yo de la clasificación que había hecho por edificio, yo agarraba esa factura y las archivaba. O sea, estas facturas, estamos hablando que son facturas de soporte de egreso, o sea, cosas que se habían pagado para la operativa del edificio, como dije, como las bolsas, que si era un ejemplo, o por ejemplo había también facturas de reparación de bombas, ponte, y así sucesivamente. Entonces era archivarlo en su correspondiente carpeta y dependiendo de la fecha. Como tercero, familiarización con archivos de facturación por edificio. Manejo de documentos físicos de egreso. Bueno, viene, sigue siendo lo mismo. Yo agarraba y me familiarizaba de cómo era el proceso de facturación de los soportes de ingreso, pero lo físico. Los digitales eran más como soportes de pagos hechos por transferencia. Bueno, en cuarto, familiarización con conciliaciones bancarias, banco fácil. Esto se repite dos veces. Está el banco fácil y está el banco difícil. Cuando, o sea, y dice elaboración de documento específico. Bueno, yo cuando diga así, es que yo realicé conciliaciones bancarias, o sea, el documento, digamos, completo, pero ¿qué pasa? Hay unos que son de bancos fáciles y los otros bancos son difíciles. Ahora lo explico. El banco fácil básicamente está de una manera en la cual, ajá, está de una forma en la cual cuando tú descargas el estado de cuenta del edificio, te menciona todo, te sale todo, la referencia, o sea, puedes verlo todo. Y es fácil, hasta creo que te sale el nombre dependiendo del banco y es súper fácil identificar qué propietario
pagó y quién no pagó. Este, pero con los bancos difíciles, ahí es donde la broma, uno suda la gota gorda porque a veces las personas no colocan todos los datos o está muy difícil. O, por ejemplo, a veces en ese banco, en el difícil, aparecía solamente, o sea, no aparecía el número de referencia, aparecía solamente el número de cédula. Y cuando pasa así, es difícil porque a veces las personas pagan, o sea, puede que pague un sobrino, un primo, el esposo, y tú no sabes, se volvía complicado. Pero cuando salga así es que yo elaboré de conciliación bancaria. Y cuando diga casi lo mismo, pero identificación de ingresos, este, o solo diga identificación de ingresos, es que solo se hizo esa parte. Ahora bien, la fecha de inicio y de culminación. Bueno, yo inicié el 5 de febrero de 2026 y culminé, bueno, se estimaba que yo tenía que culminar el 27 de marzo, pero yo terminé culminando el 28. Ok, ahora vamos a hablar sobre la ejecución del proyecto. Bueno, básicamente yo para poder elaborar este manual, voy a decirlo rápido porque tengo poco tiempo, este, yo lo que hice fue el meterme en el sistema, o sea, de realizar cosas como conciliación bancaria, realizar archivado, generar nuevas carpetas y así sucesivamente. Y yo durante todo ese tiempo fue que yo pude hacer el diagnóstico del proceso y no crítico, porque ahí yo me di cuenta de cuáles eran las fallas que cometían, perdón, los propietarios, que a propósito no eran, pues, pero sí lo hacían por la desinformación. Entonces, en la fase número 2, diseño de procedimientos, yo al ver cuáles eran los errores, yo diseñé los pasos que ellos tienen que seguir y lo que tienen que saber para entender el porqué de las cosas. En la fase 3, identificación de consecuencias operativas. Bueno, yo al ya entender cuáles eran sus errores, cuál debían ser sus procedimientos, yo ahí empecé a identificar cuáles eran las consecuencias que generaba la morosidad, los reportes incompletos, erróneos o inexistentes. Y luego en la fase número 4, ahí fue que yo me puse a elaborar el manual y instruir de manera individual a 10 copropietarios, perdón. Bueno, mis reflexiones y recomendaciones. Bueno, es muy importante que este manual eh, no quede aquí, que sea algo que se pueda mejorar, porque la verdad es que me pareció muy informativo la manera en cómo yo lo hice para que ellos puedan entender y conocer un poco más de por qué de las cosas. Y la recomendación, esa es la reflexión, la recomendación que doy es que ese manual no quede hasta ahí, sino que lo actualicen conforme pase el tiempo. Bueno, y estas fueron las fotos de mis vivencias. En esta yo elaboré, o sea, toda esta línea elaboré formalización, conciliaciones bancarias con bancos fáciles y complejos. Eso fue en varios días. Inclusive hay una foto ahí que es con archivado. Y aquí hice lo mismo, pero en esta la había hecho en computadora y en esta la había hecho manual. Y bueno, y aquí de último está la entrega y difusión. Yo hablé con 10 propietarios individualmente y de esa manera fue que yo retribuí la información que aprendí. Bueno, gracias. Esto ha sido todo por el día, por la noche de hoy en realidad. Eh, Agradecida de verdad con todo su apoyo, profesora Aura. Que tengan feliz noche.